Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes apaga ese micrófono y lárgate en este momento, o haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo y lárgate. Hola a todos mis hermanos, bienvenidos a esta cuarta clase. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de Cristo, es decir, la forma en la que Él vino al mundo. Lo vamos a tratar de ver muy rápidamente y la próxima clase, el próximo curso, vamos a hablar inherente a las razones por las cuales Él vino y qué es lo que está haciendo actualmente. Para comenzar entonces, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Primero que nos muestra la Biblia es que Cristo no es un ser creado. Aún desde el mismo comienzo, en el principio, el verbo, que es la encarnación viva de la voluntad del Padre, era con Dios y el verbo era Dios. Es indiscutible de que Cristo, antes de asumir su naturaleza humana, ya existía. Y es indiscutible de que era uno con Dios. Él mismo lo afirmó y lo vamos a ver, en realidad, en los textos que siguen. Hay muchos que pueden llegar a pensar y decir, no, pero es que aquí habla del verbo y cuando se dice verbo es literalmente hablando de la palabra de Dios. Pero vamos a analizar un poco más el texto, o los versículos que siguen, y nos daremos cuenta de que este verbo tiene una personalidad. Este verbo es una persona, no es una palabra. El mismo Hijo de Dios, Jesús, expresó este concepto. Apocalipsis 22:13, el último capítulo de la Biblia. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El mismo Cristo dice de que Él es eterno. Él es el primero, Él es el último. Y es que el mismo Juan nos lo va a confirmar cuando nos dice en el versículo 2 del mismo capítulo que estamos leyendo, Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Es decir, además de ser eterno, también coexistía junto con el Padre. Y nos dice otro detalle más, versículo 4, en Él estaba la vida. Y este es el primer aspecto que vemos por el cual el verbo no podía ser una simple palabra. Porque nos está diciendo de que en ese verbo había vida. No puede existir vida en una palabra. Por ende, es el Hijo de Dios, la fuente de toda la vida misma. El Hijo de Dios no muere y no nace. ¿Por qué? Porque es Dios eterno. Todo el universo subsiste gracias a Él. Pero Juan nos sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten de que no podemos asignar a la simple palabra este tipo de características. El Hijo de Dios es el creador de todo el universo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo lo confirma en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Notemos de que la Biblia no se puede contradecir, y este es uno de los principios que vimos en la primera clase. Allá donde un apóstol nos decía una cosa, otro apóstol nos lo aclara. Pablo en este caso es aquel que nos aclara lo que dice Juan. Allá donde Juan dice que el verbo fue aquel que hizo todas las cosas, Pablo nos dice, es que fue el Hijo quien hizo el universo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
En resumen, entonces, el Hijo es eterno, el Hijo es el Creador, el Hijo es Dios. En resumen, el Hijo de Dios es Dios, eterno, Creador y guía de la humanidad. Pero a partir de aquí vamos a ver de que el Hijo tenía unos problemas, dos en específico. Lo vamos a ver en esta y en la clase que sigue también. ¿Qué problemas podía tener entonces Dios? Primero, Juan capítulo 1 versículo 4 nos dice: en él estaba la vida. Dios, al ser eterno, no puede nacer ni morir, porque él es la vida misma, él es la esencia que mueve todo el universo. Segundo, vemos que la Biblia también nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces vemos de que Dios, esas son dos características inherentes de él. Dios no nace, Dios no muere, Dios es eterno y Dios tampoco es tentado. Y como vimos, el Hijo de Dios es Dios. Por ende, él no nace, él no muere, él es eterno y él no puede ser tentado. Pero aquí es donde tenemos los problemas. La Biblia nos va a decir en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El primer problema que encontramos es que Cristo tenía que morir en nuestro lugar. Pero el Eterno no muere. Entonces el Hijo de Dios, siendo solamente Dios, no podía salvarnos. Este texto de Hebreos lo vamos a aclarar un poco más en la siguiente clase, ya que se basa la siguiente clase en analizar la epístola de Hebreos. Segundo problema. Hebreos 2:10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, al Hijo de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí Pablo nos está diciendo un mensaje bastante corto pero muy potente. Nos está diciendo, vean, el Hijo de Dios no era perfecto autor de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque requería de aflicciones para que pudiese serlo. El Hijo de Dios, que es Dios y por ende no puede ser tentado por el mal, debía padecer tentaciones, aflicciones, dificultades para poder ser autor de nuestra salvación. Esos son los dos problemas que tenía Dios. El Hijo de Dios no nos podía salvar por el hecho de que, siendo solamente Dios, no puede ni morir y no puede tampoco ser tentado. Esa es la razón por la que el Hijo se hizo hombre, para poder morir y para poder ser tentado. Y eso nos lo explica Juan. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nuevamente, para aquellos que creen que cuando se refiere a verbo se refiere simplemente a la palabra del Padre, ¿cómo es posible de que la palabra sencillamente pronunciada y dicha se haga carne y habite entre nosotros y veamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre? La palabra del Padre no es su único Hijo, lleno de gracia y de verdad. Es indiscutible que cuando se usa aquí la palabra verbo, cuando Juan está hablando del verbo, está hablando del Hijo de Dios y de nada más, porque es el único que pudo haberse hecho carne, habitar entre nosotros, mostrarnos la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo fue entonces el nacimiento de Cristo? Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35 nos dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Noten entonces la pregunta:
¿Cómo será esto? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y nos estamos haciendo en este momento. ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? Noten la única explicación que Dios retuvo necesario dejarnos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se posó sobre María, y la concepción se realizó a través de eso. Que cómo la fecundó, que eso no nos concierne a nosotros. La Biblia solamente nos dice la concepción fue a través del Espíritu Santo, punto. Segundo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Padre cubrió a María en alguna forma para que el santo ser, para que Cristo pudiera nacer siendo santo. Aclaremos de una vez este aspecto. Ningún ser humano, aparte de Cristo, nace siendo santo, y esa es una de las diferencias grandes entre Cristo y nosotros. La Biblia no muestra más razones, la Biblia no da más explicaciones. Dios no retuvo esencial, ni fundamental, ni necesario que supiésemos más detalles. ¿Qué nos toca hacer? A contentarnos. Recuerden el principio que le vimos en la primera clase, los argumentos del silencio. Yo no hablo de lo que la Biblia no dice, yo no me invento cosas que la Biblia no dice. ¿Cuáles son los únicos temas que ya vimos anteriormente? Externos que nos hablan del nacimiento de Cristo, las profecías. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vimos en la clase anterior. Era una señal de que la Virgen debía concebir y dar a luz un hijo y llamar su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, respecto a la niñez de Cristo, la Biblia no da muchos detalles realmente inherentes a la niñez de Cristo, aparte de su visita en el templo y una frase que explica que él crecía de forma armoniosa ante Dios y ante los hombres. No hay más historias que hablen respecto a cómo era Cristo de niño. Sin embargo, para los hermanos adventistas, creemos en la inspiración de la hermana White. Les voy a compartir algunos textos, son muchos, yo los invito a que lean. Les deseo a todas las gentes del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Ella explica muy bien muchos detalles inherentes al carácter de Cristo y a cómo lo forjó durante su niñez. Por cuestiones de tiempo no los vamos a poder leer todos, porque quedaría muy largo el video y no es necesario. Léanos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1091 y 1093. No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. Muchos niños son descarriados y conducidos mal. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Pongámosle un punto ahí. Notemos entonces algo muy importante. Cristo de niño no fue conducido mal. Y acá debemos imaginarnos cómo es la formación de un niño. Muchas veces son muchos los educadores que se preocupan por cómo se forma un niño después de su nacimiento. ¿Qué influencias puede tener? ¿En qué ambiente puede vivir? ¿Cómo lo tratan los padres? Pero son muy pocos los que se preocupan por esos mismos detalles, por el ambiente en el que vive, por lo que escucha, por los pensamientos que puede llegar a tener la madre, por las emociones que puede llegar a percibir el feto durante literalmente su formación, donde literalmente se está creando el cerebro, se está generando el cerebro, se está duplicando las células que van a formar el cuerpo de este niño. ¿Por qué digo esto? Mal que vaya, cuando un niño nace, pues él ya está formado, ¿sí? Ya tiene un cerebro, ya tiene sus órganos bien hechos, ya tiene todo bien estructurado. Es decir, que de ahí en adelante se va a moldear su carácter según el ambiente en el que viva y según
las condiciones a las que se vea sometido. Pero si él nació sano, se puede conservar sano. ¿Cuál es el problema? Cuando el niño literalmente se está formando dentro de la barriga de su madre, puede llegar a nacer directamente enfermo a raíz de cómo fue creado en el vientre de su madre. Con María esto no podría haber pasado jamás. María no fue una madre que escuchó mala música mientras su bebé estaba en el vientre. María no podría haber sido el tipo de madre cuyas angustias y emociones negativas hubieran podido ser transmitidas al niño. María no podría ser el tipo de madre que mientras el niño se está formando, mentía, robaba, era iracunda, comía mal. Porque todo eso va a influir en cómo nazca y se cree el niño. Y Jesús no fue descarriado ni conducido mal por sus padres, ni durante su formación en el feto, ni después de su nacimiento. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Las preguntas que les hacía los inducía a estudiar con sumo fervor los grandes elementos de la verdad. Las conmovedoras palabras de Jesús en cuanto a la naturaleza y el Dios de la naturaleza abrían e iluminaban su mente. The Youth Instructor, 8 de septiembre de 1898. En resumen, para aquellos que se preguntan cómo hizo Jesús de niño si los niños son tremendos, pues Jesús no era un niño tremendo, así de sencillo. Deseo a todas las gentes, capítulo 7. A partir de aquí vamos a leer probablemente solo este texto. Nuevamente les invito, léanse todo el Deseo a todas las gentes, capítulo 1 y hasta el capítulo 7. Léanlo. Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. El niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Este texto nos dice muchas cosas respecto a Cristo. Primero, su inteligencia era viva y aguda. Jesús no fue un niño falto de conocimiento. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana. La educación que tiene una madre, el poder que tiene una madre en la educación del niño es inmensa. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. María, desde que Jesús era niño, le inculcó de que fuese Dios su instructor a través de la palabra escrita. Puesto que él adquirió saber como todos nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Nuevamente entonces, la primera cosa a la que Jesús le dio importancia durante su formación fue el estudio íntimo de las Escrituras y de la palabra de Dios. Segundo, delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios.
Desafortunadamente, hay muchos cristianos que por el simple hecho de que ven en la ciencia del día de hoy un peligro para las creencias cristianas, temen aprender de la naturaleza. Sienten pavor por todo lo que se llama conocimiento científico. Piensan de que estudiar la naturaleza, de que estudiar la creación de Dios, puede en cierta forma poner en peligro tu fe. No pueden estar más equivocados esas personas. Cristo durante su formación dio también espacio al conocimiento científico de la naturaleza, porque no existe mejor forma de ver y entender el poder y la sabiduría de nuestro Dios que estudiando su creación. No existe otra forma. Y la palabra de Dios, si bien es la revelación escrita del carácter de Dios, no logra expresar la plenitud del poder y la sabiduría de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque son palabras, es un texto, mientras que la naturaleza es vida. Y ahí es donde vemos plasmadas todas las leyes, toda la matemática, toda la física, toda la biología, la química, todos los mecanismos que Dios creó para que pudiese subsistir la vida en el universo. No leeremos más textos inherentes a la niñez de Cristo. Léanse nuevamente, deseado de todas las gentes, capítulo 7 si desean, pero les aconsejo, léanse desde el capítulo 1 en adelante. Les va a servir. Solamente les voy a mostrar la cantidad de material que hay. Inherente a las necesidades que pasó Cristo, a cómo era su paciencia, a cómo interactuaba con su familia humana. Además de eso, no existe absolutamente nada más que podamos decir inherentes al nacimiento y a la niñez de Cristo. Mis hermanos, de ahí en adelante, todo lo que puedan llegar a escuchar son conjeturas. Pero no significa que el tema haya terminado. Y es que la Biblia nos va a seguir diciendo, Isaías capítulo 9 versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La Biblia nos dice de que este Hijo de Dios que nace, Jesús, el Mesías, no nace siendo solamente un simple hombre, porque muy claramente lo llama Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Este niño que nace en el mundo nunca cesa de ser Dios. La hermana White lo confirma, lo vamos a leer aquí en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 326. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo y sin embargo tenían individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba a cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo: vosotros sabéis quién soy. Es decir, muchas veces la misma gloria de Cristo emanaba a través de su humanidad. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar verdaderamente este era Hijo de Dios. Así se reveló Dios y así fue glorificado Cristo. Entonces noten de que la naturaleza humana y divina de Cristo coexistieron juntas. Eso es entonces lo que debemos entender respecto a la divinidad del Hijo de Dios. Pero ¿qué respecto a su humanidad? Dentro de la Iglesia Adventista existen dos corrientes de pensamiento, prelapsaria y poslapsaria. ¿Qué es cada cual? Prelapsaria, Cristo asumió la naturaleza de Adán antes de pecar. Poslapsaria, Cristo asumió la naturaleza de Adán después de pecar. Nosotros dentro de este curso
no vamos a tomar ninguna de las dos posiciones, porque en realidad ninguno de los dos extremos está bien y lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Vamos a ver sencillamente qué dice la Escritura y qué dice la hermana White respecto a cómo fue la humanidad de Cristo, ni más ni menos. Primero, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a aclarar de una vez el punto más controversial, las aflicciones que padeció Cristo, cuáles pudieron haber sido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, noten entonces de que estas aflicciones tienen que ver con carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, el primer padecimiento que Cristo tuvo que sufrir fue padecimientos de carne y de sangre. Cansancio. Algunas personas pueden llegar a pensar que Cristo padeció enfermedades, otras no. No es fundamental, importante definir si sí o no. Emociones humanas como tristeza, sentir el rechazo de sus familiares, como lo muestran los evangelios, que lo crean inclusive hasta loco. Estos son padecimientos inocentes que no entrañan pecado como tal, porque que yo esté cansado no significa que yo haya pecado. Y por último, la final aflicción de carne y sangre fue la muerte. Un ejemplo muy sencillo. Cristo era carpintero, por ende Cristo sabe que es tener ampollas en las manos. Un ejemplo muy sencillo, pero eso es una aflicción de carne y sangre que un Dios eterno, inmortal, todopoderoso, nunca va a sentir. Segundo tipo de aflicción, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Es decir, Cristo fue tentado. Pero aquí llega una pregunta, ¿qué tipo de tentación recibió Cristo? Y es que la Biblia nos muestra primeramente las tentaciones semejantes a quién debían ser. Hebreos 2:16 al 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nuevamente, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Noten entonces a quién debía ser Cristo semejante, y sus tentaciones debían ser semejantes a las de la descendencia de Abraham. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Es decir, para aquellos que pudiesen llegar a pensar de que Cristo podía llegar a tener siquiera el físico de Adán, déjenme decirle que ustedes están leyendo mal la Biblia. Con las debilidades del hombre caído sobre él, en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Aquellos que creen que Cristo no podía ser tentado porque Cristo es Dios, están también mal. Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física, y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el período del advenimiento de Cristo en la tierra. Mensajes Selectos, volumen 1, página 314 y 315. A fin de elevar el hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degradación del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en el que el pecado lo había sumergido. Habría sido una humillación casi infinita, deseo a toda la gente es página 32, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Más claro no puede ser. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y esta es la razón por la cual, cuando Pablo nos dice
de que Cristo debe hacer semejante a alguien, nos dice que él debía ser semejante a la descendencia de Abraham, no a Adán antes de su caída. Nuevamente entonces, allá donde puede llegar a existir un extremo, de llegar a pensar siquiera que Cristo tenía la fortaleza de Adán antes del jardín del Edén, antes de la caída en el jardín del Edén, déjenme decirle que están equivocados. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Pero ahora entonces debemos aclarar, ¿qué tipo de tentación fue la que padeció Cristo? ¿Será que él padeció, como todos los seres humanos, tentaciones derivadas de su propia carne? Y para eso entonces vamos a anotar qué tipo de tentaciones nos cuenta la Biblia que existe. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La Biblia nos dice que hay una definición de tentación que nace de la concupiscencia, y es cuando nuestra propia pasión hacia hacer lo malo nos atrae, nos seduce y nos tienta. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero es que la Biblia nos cuenta de que no existen solamente las tentaciones de concupiscencia. La Biblia nos muestra de que existen dos tipos de tentaciones. Las primeras, causadas por Satanás o otros humanos sin que sea responsabilidad de la persona en cuestión. Ejemplos: Job. Job fue tentado grandemente, muy grandemente, con su salud, con sus hijos, con su esposa. Pero Job no tenía la culpa de los desastres que le ocurrieron. Eso es un tipo de tentación en la que el ser humano no tiene ningún tipo de responsabilidad. Segundo ejemplo, Cristo en el desierto. Cristo, cuando estaba en el desierto, él fue llevado por el Espíritu allá, pero él no tenía ningún tipo de culpa o responsabilidad por lo que Satanás le iba a tratar de hacer. Último ejemplo, Adán cuando fue tentado en el jardín. Adán no tenía ningún tipo de deseo por el pecado. Adán no sentía concupiscencia. Pero cuando Eva llega con el fruto, él es tentado igualmente. Es decir, la Biblia nos cuenta de que hay tentaciones por las que el ser humano no es responsable. Luego están las segundas, las de la derecha, que son causadas ya por inclinaciones de la carne, que es la concupiscencia. La mayoría de las tentaciones nuestras nacen por causa de la concupiscencia y nosotros pecamos por nuestras propias pasiones. Pero hay un detalle. Estas pasiones nacen después de que pecamos. Y lo vamos a aclarar por unos ejemplos. Dos historias. Érase una vez un niño, y este muchacho estaba por la calle normal caminando, no tenía ningún tipo de culpa ni deseo de hacer lo que iba a hacer. Y un loquito se le arrimó y le dijo: pruebe, y le pasó droga. Y el muchacho la probó, y tristemente al niño le quedó gustando eso. ¿Qué va a ocurrir de ahí en adelante? Pues el cuerpo del niño le va a pedir más, más, más y más. En resumen, Satanás fue aquel que a través de este loquito le puso la droga al frente. El niño no tenía la culpa en este ejemplo. Pero a partir del momento en el que el niño prueba la droga, el propio cuerpo se vuelve concupiscencia o pasión, que le va a pedir más, más y más. Segundo ejemplo, un niño está mirando videos para niños en internet, buscando jueguitos. Y aparece un anuncio pornográfico. Y el niño en su curiosidad coge clic, clic y lo abrió. Y desafortunadamente a la mente del niño le quedó gustando. ¿Qué va a pasar con el niño? Pues el niño le va a seguir pidiendo más, más, más y más. Es decir, Satanás fue aquel que le puso por primera vez el video para que el niño lo viera. El niño no tenía ningún tipo de culpa, ni sabía que era eso. Pero a partir del momento en que el niño lo ve, el cuerpo de él se vuelve concupiscencia o pasión y lo tienta a él mismo. Y Satanás no necesita mover un solo dedo porque nosotros mismos somos tentación para nosotros. Así es como nace la concupiscencia, así es como funcionan todos los pecados.
El que es mentiroso y le queda fácil mentir es porque la primera vez fue tentado a mentir, lo hizo y le quedó gustando. El que es iracundo es porque le gusta hacerlo y el cuerpo de él le pide serlo. El que es ladrón es porque le gusta robar. Y así es como la concupiscencia nace. Pero Cristo tuvo una particularidad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Cristo fue tentado a semejanza nuestra, pero Cristo nunca pecó. Por ende, de estas dos tentaciones, la que Cristo pudo haber padecido fue la primera, aquellas por la cual el ser humano no tenía ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la concupiscencia nace después de que se conoce el pecado. Y Cristo nunca conoció el pecado. Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 1103. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre la Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán, pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Él tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo él es llamado el Santo Ser. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, a página 325 y 326. ¿Podría haber pecado? Esto es para los que creen que Cristo nunca pudo haber pecado porque Cristo era Dios. Equivocado. Cristo podría haber pecado. Podría haber caído. Pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Cuando se habla de tendencia, se habla de la concupiscencia. En Cristo no existió la concupiscencia. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, y noten la similitud que acabamos de hacer, ella también la hace, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Es decir, Cristo fue tentado como lo fue Adán en el Edén. Es decir, el primer tipo de tentación, no el segundo. Existe un texto más que vamos a tomar en consideración porque es un texto que es muy usado para afirmar de que Cristo no fue humano, y lo vamos a ver desde su contexto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, a página 325 y 326. Tu nacimiento fue un milagro de Dios, pues el ángel dijo que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Noten que aquí estamos leyendo Lucas, lo que leímos al inicio de esta clase. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo del Dios infinito. Noten entonces de que la hermana White en este contexto está dando énfasis a cómo fue que Cristo nació. Cristo nació del Espíritu Santo siendo santo, nosotros no. Y esta es una de las diferencias fundamentales entre Cristo y los seres humanos promedio, nosotros. Pero ella sigue diciendo que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros y sin embargo fuera sin pecado. Es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siendo. Segunda diferencia: Cristo nunca pecó, nosotros sí. Es decir, Cristo es diferente del humano promedio porque Cristo no sentía pasiones ni inclinaciones hacia el mal. ¿Por qué? Porque él nunca pecó, su carne nunca conoció que era el mal. Y acá llegamos al texto que muchos malinterpretan. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos.
pero que cada ser humano permanezca en guardia, para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Noten entonces de que la razón por la que la hermana White está diciendo de que Cristo no era un humano como nosotros, un humano promedio, haciéndolo como nosotros en nuestra totalidad de seres humanos, es por dos razones. No porque él no fuera humano. La primera, por el nacimiento que él tuvo. Él fue diferente en cómo nació. Nació del Espíritu siendo santo y nosotros no. Segundo, porque Cristo, a diferencia del ser humano promedio, nunca pecó. No significa que Cristo no fuese humano, o que, como muchos dicen, no fue del todo humano. La diferencia es de que Cristo no fue un humano promedio, porque el humano promedio comete pecado y peca, y el humano promedio no es santo. Cristo no pecó y Cristo sí es santo. Aclarado esto, veamos entonces un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá. Primero, Cristo fue hombre y Dios a la vez. Segundo, Cristo padeció aflicciones físicas como los hijos de Abraham. Tercero, Cristo padeció tentaciones como los hijos de Abraham. Pero, cuarto, las tentaciones de Cristo no fueron por su propia carne. Él no tenía deseos hacia el mal. Quinto, Cristo nunca pecó. Sexto, Cristo nació siendo santo y del Espíritu Santo. Séptimo, Cristo no fue perverso como el humano promedio. Él nació siendo santo y así lo fue durante toda su vida. ¿Por qué es importante estudiar todo esto para nosotros? Desead a todas las gentes, capítulo 1. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza por con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir la hermana White aquí? Que es gracias a que Cristo asumió la naturaleza humana que podemos entender de que Dios nos ama. Que esa es la máxima manifestación de Dios, del Padre y del Hijo, de que nos aman y nos quieren salvar. Porque el Creador del universo abandonó su puesto en la gloria para venir a ser amigo de los pecadores, para venir a padecer lo que ellos padecieron, para poder entender la raza humana y poderla redimir. Por eso se llama Dios con nosotros, Emmanuel. Segundo, Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres. Con toda la miseria que ha provocado, induce a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. ¿Qué nos está queriendo decir la hermana White aquí? Que es gracias a la humanidad de Cristo que nosotros tenemos el ejemplo digno a seguir. Y tenemos el ejemplo de que la obediencia sí es posible. Para esto, agrego yo, en el contexto ser nuestro ejemplo, tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda la prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Es decir, tercer punto, la humanidad de Cristo y su perfección nos muestra de que la obediencia es posible. Y de que si Cristo venció por su poder y siguiendo el ejemplo de Cristo y aferrándonos a la fuerza a la que Cristo se aferró, podemos llegar a vencer y a soportar las pruebas tal como Cristo las soportó. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Y aquí notamos un concepto. El poder que ejerció Cristo para vencer la tentación no provenía de sí mismo, provenía del Padre. Y esto lo vamos a ver en otro texto aquí más adelante.
y es como Cristo renunció a sí mismo y a su propia voluntad para hacer solamente la voluntad del Padre. Segundo, el poder a través del cual Cristo venció, dice ella, nos es ofrecido generosamente. Y esto no me lo inventé yo. Dice ella, me sigue diciendo en el mismo capítulo, mientras andaba haciendo el bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. A través de su ejemplo y aferrándonos al Padre tal como Cristo se aferró, podremos llegar a obedecer la ley del cielo. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. Él, que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Es decir, la humanidad de Cristo es tan importante también para nosotros porque ahí es donde entendemos de que la humanidad está unida a Dios por medio de Cristo. En resumen, ¿por qué es importante la vida de Cristo para nosotros y su humanidad? Primero, Él es ejemplo para nosotros en todo aspecto de nuestra vida. Segundo, es garante y única fuente de poder para guardar la ley. Y tercero, es la unión de la humanidad y de nosotros con el cielo por medio de Cristo. Pero entonces llega la pregunta, ¿será que la Biblia nos dice lo mismo? Veamos, Romanos capítulo 8, la epístola de Romanos es maravillosa. Hay muchos que leen Romanos y dicen, es que en Romanos Pablo nos está diciendo de que la ley fue abolida. No exactamente. En Romanos, Pablo nos está diciendo de que aquel que acepta a Cristo y es justificado verdaderamente por la fe en Él y sigue su ejemplo y muere al pecado, la ley deja de ser piedra de tropiezo para él. No porque la ley de Dios fuese abolida, todo lo contrario, sino porque el poder de Cristo en los seres humanos, el poder del Padre, siempre y cuando el hombre se aferre a Él, como lo hizo Cristo, le da la potestad al hombre de guardar la plenitud de la ley. Ahora sí, volvamos a leer ahora sí Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que es gracias a la muerte de Cristo si nosotros somos justificados. Y que la semejanza de Cristo implica nuestra salvación. Segundo, y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir,
La semejanza de Cristo y nosotros, y el hecho de que nosotros sigamos su ejemplo, implica nuestra resurrección. Versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, si también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, la semejanza de Cristo implica la liberación de la esclavitud del pecado. Mis hermanos, somos libres de la esclavitud del pecado, no tenemos por qué volver a él. Y es la razón por la que Pablo va a decir después: ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cuándo es que tomamos la decisión de morir por el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, vamos a dejar el tema hasta acá. En otra clase y en otro momento hablaremos inherente a qué es el pecado, qué es, nuevamente tocaremos el tema de qué es la concupiscencia. Vamos a ver por qué el hombre es incapaz de realizar buenas obras sin Cristo. Y vamos a ver hasta cuándo es que vamos a tener que luchar contra la concupiscencia. Pero esto tendrá su propia clase. Además de eso, no se pierdan la siguiente clase. Recuerden, vamos a hablar sobre el sacerdocio de Cristo. Es decir, después de su resurrección, Cristo comenzó a realizar una obra nueva, explicada en la epístola de Hebreos. Esa es la que vamos a analizar en el siguiente video. No se lo pierdan. Dios los bendiga y tengan un feliz resto de día.